acaba de declarar el alcalde en funciones Ignacio Berenguer como imputado en calidad de integrante del Consejo de Administración del Sur. Un alcalde en la cárcel, otro imputado. ¿Vosotros del Partido Socialista qué pedís? ¿Es reforma del ayuntamiento? No, vamos, nosotros lo que pedimos es siempre lo mismo. Es decir, si hay un señor que está imputado y finalmente acusado de graves delitos, como es el señor Enciso, que está en la cárcel, ya pedimos la dimisión, que en ese caso pues es el mismo tratamiento, es decir, que dimita a ese señor que está imputado de graves delitos. Eso es lo que el Partido Socialista hace siempre y lo hace de manera además inmediata, y lo que nosotros pedimos que todo el mundo haga lo mismo, porque creemos que es la única manera de dignificar la política. Y bueno, y los demás, pues cada concejal, los concejales que hay en el ejido, por lo menos los que son miembros del Partido Socialista, tienen la capacidad suficiente para trabajar porque este pueblo y los ciudadanos de este pueblo no paguen los trastos rotos de estos señores que están en la cárcel o que puedan ser imputados en la misma calidad. Además, también se prevé que los próximos días también presten declaraciones el resto de consejeros, ¿no?, de integrantes del Consejo de Administración. ¿Vosotros teníais información o pensabais que iba a ser imputado tanto Berenguer como posibles integrantes? Bueno, nosotros sabíamos claramente, nosotros prácticamente todo el mundo, que todos los miembros del Consejo de Administración del Sur iban a declarar. Normalmente deben ser como imputados porque ser miembro del Consejo de Administración de una SL o una sociedad anónima implica de los posibles desmanes que puedan hacer sus dirigentes máximos, ¿no? Y entonces, en este sentido, vamos a ver en qué situación queda y cómo y de qué manera pueden responder ante la justicia, que es al final lo que hay que dejar, que la justicia siga trabajando y que todos paguen los problemas que hayan ocasionado. En definitiva, dimisión, ¿no? Bueno, sí, si está imputado, si finalmente queda imputado con delitos como los que el señor Enciso tiene, pues efectivamente tendrá que, desde nuestro punto de vista, debería dimitir, y desde luego es lo que haríamos si fuese el Partido Socialista. Y ya por último, se rumorea que es posible que determinados representantes del Partido Popular también estén dentro del Consejo de Administración. Bueno, lo que hay que ver es que hablamos del año 2002, no es determinado, es que eran todos miembros del Partido Popular. O sea, en el año 2002 quien estaba ahí no era el PAN, era el Partido Popular, y por lo tanto los que están ahí eran miembros del Partido Popular. De los actuales yo no lo sé, no sé exactamente si hay alguno o no, pero lo que sí está claro es que en ese momento lo que gobernaba aquí era el Partido Popular de Andalucía, el que gobernaba en el ayuntamiento de aquí. ¿Y entonces nos vamos a llevar nuevas sorpresas o no? Bueno, yo creo que sorpresas no nos vamos a llevar muchas. Por mucho que se empeñen algunos, las sorpresas son que el Partido Popular en general y lo que después salió como el PAR, aplica además la misma norma, y es que da igual de que estén imputados. Ahí tenemos al señor alcalde de Gado, que también está declarando como imputado en el Supremo, y que yo sepa tampoco ha dimitido. Tenemos al señor portavoz en la Diputación de Sorba, que tampoco está, de modo que y tenemos el caso Gürtel, y tenemos todas las cuestiones, todas las personas que el Partido Popular tiene imputadas en posibles delitos de corrupción y que siguen en sus puestos. Eso es lo que desde nuestro punto de vista no se debe de hacer. Es decir, a los ciudadanos hay que darles respuestas políticas más allá de lo que digan los jueces, porque es la única manera de que los políticos y la política pues recuperen y respondan a la expectativa que tienen los ciudadanos cuando van a votarles, ¿no?, para ocupar esos puestos, y saber que esos puestos son decididos por los ciudadanos y por lo tanto hay que responder ante ellos y saber asumir las responsabilidades, que es lo que el Partido Popular, y en este caso el PAN, que de alguna manera, no de alguna manera, de todas las maneras, sigue siendo la misma ideología, pues no aplican a su forma de actuar en política. Pues muchas gracias, Manolo.